Recuerden que esto se sube. Lo primero que les voy a pedir que en el chat escriban su nombre y apellido, aunque lo tengan en su, ¿cómo se llama? Escrito en su, como su nombre, pero colóquenlo igual. Así me doy cuenta cuántos están conectados, ¿ya? ¿Y quiénes son? Si es que no tienen apodo. Vayan escribiendo nomás. Ya. Entonces la última clase lo que alcanzamos a ver fue la concentración mol-litro, ¿cierto? Concentración molar. Y les pasé una pequeña guía con algunos ejercicios. ¿Pudieron hacer alguno de esos ejercicios? Si no, los vamos a revisar. Bueno, igual lo vamos a revisar. Ya, sean sinceros nomás, si eso no hay problema. Lo podemos ir revisando y podemos dar una extensión de tiempo después para hacerlo. Eso no es problema. Lo importante es que vayan entendiendo. La clase es en segundo medio. Ya, concentración mol. Ya. ¿Ven mi pantalla? La pantalla de mi computador. Sí, profe. Sí, se ve. Ya. Esta es la guía que les pasé la semana pasada. ¿Qué es lo que tenían que ir haciendo? Básicamente, resolver en toda era la concentración, o en algunos casos, como les había mencionado ahora, a partir de la concentración mol litros, volver a calcular el gramo. Vamos a realizar 2 de estos para recordar un poco, para que lo vayan viendo. ¿Ya? Igual, los que vayan llegando, escriben su nombre y apellido en el chat para identificarlos. Y por mientras ya, seguimos. Acá necesito que me vayan respondiendo, uno aunque sea si escuchan bien, ¿no? Si ven lo que estoy viendo. Ya, ¿qué dice el ejercicio entonces? A ver si estamos, si estamos bien conectados. ¿Qué dice el enunciado? ¿Quién lo tiene que leer? Ya léelo tú, Martina. No. ¿Sí? Espérame un segundo. Ahí está. Dice... Ahora sí, ya, ahora sí. una disolución se prepara agregando 20 gramos ¿de qué era eso? ¿Hidróxido de sodio? NaOH. ¿Sí? ¿Cuánto? Hidróxido de sodio. Bueno, de NaOH en agua para formar 2 litros de disolución. Determinar la concentración molar de la disolución. Ya. Recuerden que no era difícil de realizar esto, lo que tenían que tener claro primero eran las unidades. Si nos está diciendo que la disolución se prepara con 20 gramos de NaOH, quiere decir que esos 20 gramos son el soluto, ¿ya? Porque nos está diciendo que se prepara con eso en agua. O sea que el soluto es NaOH, el disolvente es agua, y la disolución en total va a tener 2 litros. ¿Sí? Eso es lo que nos está diciendo el ejercicio. Que en total la disolución tiene 2 litros. Y necesitamos determinar la concentración mol litro o concentración molar. Lo primero que teníamos que hacer era que las unidades tuvieran, el soluto tenía que estar en mol y la disolución tenía que estar en litros. Si se fijan en este ejercicio, la disolución ya está en litros, o sea, no tienen que transformarla. Para transformar de mililitros a litros, lo que tenían que hacer era multiplicar el número por 1000. Pero en este caso ya está hecho. Por ejemplo, en el caso de
de acá abajo dice 200 ml, entonces en ese caso ahí lo multiplican para pasar a litros. En este caso está listo. Entonces lo otro que había que hacer era esos 20 gramos de NaOH transformarlos en mol. ¿Cómo se hacía eso? Teníamos una fórmula que es N igual a, lo voy a hacer así bien detallado, M partido M mayúscula. ¿Qué significaba la M minúscula? ¿Alguien que me pueda decir? La M minúscula. ¿Qué significa la M minúscula? Era. No, no, me acuerdo. La M mayúscula creo que era masa molar, La M pero mayúscula la M minúscula no me acuerdo. es masa en gramos del ejercicio que estamos trabajando. Por lo tanto, la masa en gramos, ¿cuánto es en el ejercicio? En el enunciado sale, ¿cuántos gramos son de soluto? Son 20 20 gramos. gramos, claro. La masa molar la calculan con la tabla periódica. De aquí, ojo, de aquí en adelante les voy a dar la masa molar en el enunciado. Va a salir acá, por ejemplo. Va a salir así como lo estoy escribiendo ahora. Pero como para la guía posterior. Masa molar de Na o masa molar NaOH y les va a salir el valor acá. Ya, en este caso vale 23 más 16 más 1. Eso es 40, ¿cierto? Sí, 40. Entonces, entonces en el ejercicio, Sí, es 40. en los ejercicios posteriores a esta guía, en esta guía no sale, ese cálculo de masa molar ya lo hemos hecho antes, como les mencioné también varias veces. Ya lo deberían saber. Hicimos muchas guías de eso. Por lo tanto, no es necesario que hagan ese cálculo, sino que lo manejen. Entonces, si les coloco el valor de masa molar acá, que va a aparecer valor, masa molar o datos, es decir, datos, y van a aparecer la masa molar que se van a ocupar para los ejercicios. En muchos ejercicios de química aparece así. Considerando ejercicios de tipo PSU que también aparece escrito la masa molar, ustedes lo copian, ¿no? Entonces, la masa molar de NaOH que va acá abajo, ¿cuánto vale? Eh, 40. 40 gramos mol. ¿Ese fue Tomás o no? Sí. Bien. Gracias, Tomás. Entonces, lo que tenemos que hacer ahora es dividir 20 en 40. No es algo complicado de hacer. ¿Cuánto da? 20 dividido 40. Da 0,5. Perfecto. Dividen 20 en 40 y le va a dar 0,5 y el resultado les queda solamente en mol. ¿Por qué? Porque acá ese gramo con este de acá se eliminan. Cuando están los dos, uno arriba y uno abajo, se elimina. Y como este mol está como en, no sé, pone una tercera línea, como más abajo, pasa automáticamente para arriba. Digamos que pasa automáticamente para arriba, ¿ya? No es exactamente lo que sucede, pero si lo pueden entender así, como que pasara, eso es lo que hace. Queda ahí acompañando al 0,5. Por lo tanto, el resultado, cuando estamos trabajando en N, el resultado tiene que ser en mol. La M, el resultado o lo que se escribe ahí es en gramos y la M mayúscula es en gramos guión mol. Ya, ¿estamos claros hasta ahí? ¿Cómo calcular el mol? Si tienen alguna duda, es momento de preguntar o escribir. Ni una duda. ¿Sí? ¿Ninguna duda dijiste? Sí, se entiende. Ya. ¿Alguien más que si tiene Sí, dudas lo pueden escribir igual para revisarlo luego? Creo que no debería ser tan complejo eso. Es solamente agregar los datos. Ojo, que cuando lo hagan más adelante va a ser así, ¿no? Tienen que saber la fórmula que están ocupando, que es esta, M dividido M, y solamente colocan el valor de gramos dividido con el valor de gramos mol, de masa molar, ¿cierto? Dividir. Paso 1. Recuerden que el otro paso era transformar esos 2 litros
O sea, esa unidad en litros, pero como esta ya está en litros, lo dejan así. Ocupan el valor de litros. Si tuvieran ml, lo pasan a litros. Ahora, la fórmula de molaridad o la mol litro, lo voy a colocar como molaridad, ¿ya? Pero voy a ocupar una ecuación de fórmula mejor para que quede así dividido. Entonces, la molaridad, ¿ya? Es igual a los moles de soluto dividido el volumen de disolución. ¿Ya? ¿En qué unidad tienen que estar los moles de soluto? Es como algo obvio, tiene que estar en mol. ¿Y el volumen de disolución en qué unidad tiene que estar? En litros. Por lo tanto, ¿qué es lo que tienen que hacer ahora? ¿Cuáles son los valores que se reemplazan ahí? ¿Cuáles son los valores que se reemplazan ahí? Hay una... A ver, ¿Dividir? hay que dividir, ¿sí? Estaba leyendo Hernán, hay en el 20 y la rayita del 40. Se divide Hernán, se divide 20 en 40. Se divide, ¿ya? Para que no tengan duda en eso, que acá estamos dividiendo todo. En algunos casos se me va a multiplicar, pero vamos a hacer un ejercicio de eso más adelante. Ya, entonces, mol de soluto es el valor que calcularon arriba, que es 0.5 mol. Ya, el que salió de resultado de acá arriba. Y el valor de abajo es... ¿Cuánto es el volumen de la disolución? 2. Solamente 2 litros. Entonces, de nuevo dividen ese 0.5 en 2 y el resultado les da... ¿Cuánto les da? ¿Cuánto les da el resultado? A ver. ¿El resultado de eso? ¿Cuánto? 0,25. Sí. 0,25 y juntan las dos unidades en este caso. Mol litro. Lo ideal es que quede así de lado para que no lo confundan después, pero es mol litro. Se agarra la de arriba y la de abajo. En unidades. Queda mol litro. ¿Ya? La combinación de los dos, mol y litro. Y la respuesta en palabras, en este caso, ¿qué sería? Tienen que responder como la concentración. La concentración molar de la disolución. Incluso pueden agregar formada por 20 gramos de hidróxido de sodio, eso es lo que le decían que se llama. O también lo pueden colocar como sale en el nombre escrito. Eso no es tan importante. Y agua es de 0,25 mol litro. Ahí tienen la respuesta. Ya. ¿Estamos claros hasta ahí? ¿O hay alguna duda? ¿Alguna duda más? No, ninguna. Ya. Todo claro, se entiende. Ahora, si tuvieran más dudas, nuevamente cuando lo traten de hacer, me preguntan nomás. Esta guía la pueden entregar la otra semana todavía. Podemos ir desfasado un poco si es que lo logran ir aprendiendo. Lo importante es que no se vayan atrasando y vayan tratando de hacerla. Ahora vamos a hacer una más difícil. Ya, vamos a hacer la E. Acá le estoy preguntando otra cosa. Si se fijan, la pregunta cambió. Le estoy preguntando ¿cuántos gramos de sulfato cúprico o CuCO4? Ese 4 es ahí, en pequeño. Se requieren para preparar 200 ml de disolución al 2,5 mol litro. Si se fijan, le estoy dando
como el posible resultado de esto. Le estoy dando el resultado final de acá. Pero lo que no tengo es el resultado inicial, o sea, la condición inicial. No tengo un inicio. ¿Qué es lo que podemos hacer entonces? Tenemos que partir... ¿Cómo? Tenemos que partir con la fórmula al revés. ¿Ya? Entonces usamos la ecuación y, bueno, lo primero que podemos hacer, para no confundirnos, es transformar ese 200 ml en litro. Y lo único que tienen que hacer es 200 ml dividido en 1000. Pero me quedó mal. Lo voy a hacer acá. Ya, 200 ml dividido en 1000 y el resultado nos va a dar en litros. ¿Cuánto es? 0,2. Perfecto, 0,2 litros. Ya, ese es el primer paso. Tenemos los litros de la disolución. Siempre es importante tenerlo en ese valor, en litros y no en ml, ¿ya? Ya que tiene que estar en la misma unidad, si no queda el puro despelote, puro enredo. Y si continuamos un poco, ¿qué más podemos ir haciendo? Podemos calcular los moles de soluto. Miren, recuerden la fórmula que vimos acá arriba. Esta de acá. La voy a copiar acá abajo para que la vean de nuevo. Esa es la fórmula general. La molaridad es igual a mole de soluto dividido volumen de disolución. ¿Qué datos tenemos y cuál no? Tenemos el valor de molaridad. Tenemos el valor de acá. ¿Tenemos mole de soluto? No, no lo tenemos. ¿Tenemos volumen de disolución? Sí, lo calculamos recién. 2, ¿cómo se llama? 0,2 litros. Entonces ustedes invierten la ecuación. Si yo pesco ese volumen de disolución y lo paso para allá, este pasaría multiplicando. Por lo tanto, la ecuación quedaría así ahora. Moles de soluto mol, ¿cierto? Igual a... No, perdón. No es dividido. Ahora va a quedar multiplicado. Va a quedar lineal, va a quedar a molaridad por volumen de no quiero que me pase eso. Volumen de disolución. Lo voy a resumir un poco en las palabras. Vol lo voy a colocar. Vol de disolución. ¿Ya? Para que no me pase para abajo. ¿Ya se entendió ese paso, no? Que ese podría ser como el paso complicado de esto. Sí, se entendió. Es un reordenamiento nomás. Lo único que estoy haciendo. Despejé lo que no tenía. Es como una ecuación cuando uno despeja el X en una ecuación de matemática. En este caso el X sería este de acá de soluto y estos dos valores los tienen. Por lo tanto, si uno reemplaza por datos, así como por valores, ahora los moles de soluto, ya, en ecuación para que quede más ordenado. Ya, moles de soluto son la molaridad que vale 2.5 mol litros, ¿cierto? De nuevo. Ya ahí sí. 2.5 mol litros por... ¿Qué cosa? Recuerden que el por ahí va a salir con un asterisco. ¿Por cuánto? ¿Por cuánto? ¿Por cuánto? ¿Por cuánto? Por 0,2 litros. Perfecto. 0,2 litros. Si multiplicamos eso, ¿cuánto nos da en valor? ¿Cuál es el valor de multiplicar eso? 2.5 por 0,2. ¿Cuánto es? Da 0,5 mol. 0,5. Vamos a comprobar. Sí, 0,5 mol. Perfecto. Ahí ya te diste cuenta que lo que estamos tratando de calcular es mol, así que tiene que quedar en mol. Igual, se va ese litro y se va ese litro. Queda solamente el mol.
Como les dije antes, si hay uno abajo de la fracción, en como está diagonal, pero en el fondo es que está abajo, como había quedado, así como esto, y se van los 2 litros y queda solamente el mol. Pero en la misma ecuación le estoy diciendo que el resultado debería quedar en mol, así que está como escrito. No es necesario colocar las unidades. Si ustedes se confunden colocando las unidades, pueden colocar los números y al final colocan la unidad que acompaña. Ya, y ahora que tenemos el mol, ¿podemos sacar el valor de gramos a partir del mol? Y de poder, ¿cómo se podría? Hay que hacer la misma cosa que hicimos arriba, transformar la ecuación esta, la principal, M y masa molar, ¿ya? Lo mismo que arriba lo transformamos en lo que necesitamos despejar. ¿Cuál es el valor que necesitamos? ¿Tenemos este? Sí, vale 0,5 mol. ¿Tenemos masa molar? No lo tenemos calculado, pero está ¿cómo se llama? La ecuación, la fórmula. Por lo tanto, la podemos calcular. Y la voy a dejar escrita de nuevo, cosa que, como si hubieran hecho ese cálculo. Entonces, el resultado de esto sería, voy a buscar en la tabla periódica porque no lo tengo. El cobre vale 63,5. El azufre vale 32. Y el oxígeno vale 16 por 4. Porque está repetido 4 veces. Entonces da 159,5. Ese es el valor de gramos mol. ¿Ya? Entonces, como invertimos la ecuación de nuevo, según esto nos quedaría M despejado y N por M. Ya considerando que pasamos ese M multiplicando, que se estaba dividiendo, pasa multiplicando. Por lo tanto, lo único que tienen que hacer es multiplicar el valor de N, que es 0,5 mol, por el valor de la masa molar, que es el que está acá arriba, 159,5. ¿Cuánto da el resultado? ¿Cuánto da ese resultado? $79,75 gramos. Sí, parece que está bien eso, porque estamos multiplicando un número por 0,5. Es como dividirlo. Ya, 79,75. Perfecto, muy bien. ¿En qué unidad queda? En gramos, que es lo que estamos calculando. Y tenemos la respuesta final del ejercicio. Ahí está. Y ahí está listo el ejercicio. Y en palabras, creo que queda un poquito más simple de responder. Lo único que tienen que colocar, ¿cuántos gramos se necesitan de sulfato? Se necesitan 79,75 gramos de sulfato cúprico para preparar la disolución al 2,5 mol litro. Respuesta. Y eso sería todo. Los dos tipos de ejercicios que hay en la guía. ¿Ya? Se las voy... Recuerden, este video lo subo después a YouTube. Ahora que los tengo en ese grupo, se los puedo enviar igual para que lo vean cuando lo subo. Y si tienen dudas, lo pueden revisar de nuevo acá el paso a paso que acabo de hacer para estos dos casos. ¿Ya? Eso. ¿Estamos claros hasta ahí? Sí, Sí, profe. todo bien. Súper. Ya, ahora vamos a pasar a lo nuevo, a lo que nos convoca hoy día.
lo que viene ahora es muy similar a lo que vimos ahora. Tiene unos pequeños cambios que pueden hacer alguna diferencia. Más que nada los puede confundir en ciertos aspectos en algunas cosas, pero tienen que tener claro la diferencia. Así que ahora se las voy a mostrar en esta presentación nueva. Lo que tienen que tener claro es que de partida el nombre cambia, pero un poquito. Ahora se llama concentración molal. ¿Ya? Concentración molal. El otro era concentración mol litro o concentración molar. ¿Ya? Acá cambia una letra al final. Es molal. ¿Qué? ¿Y eso? ¿Ya? Ahora la vamos a ver. ¿Ya? Concentración molal. Esto no lo anoten, recuerden que esto lo subo a la plataforma y ahí después lo copian cuando lo saquen de allá mejor, para no atrasarnos en esto. El objetivo es similar al anterior, calcular la concentración, calcular y representar la concentración molal o molalidad, ¿ya? El otro era molaridad, considerando disoluciones de uso cotidiano o de área de la investigación científica, ¿ya? Y teniendo en cuenta los factores asociados a esto. Esto de aquí lo debía haber sacado, pero no. Es lo mismo que decía la otra guía. Era para entrar de nuevo en el concepto de concentración, recordándolo un poco de nuevo. Cuando lo hagan en la guía, yo creo que se los voy a actualizar para que no se confundan, para no escribirlo dos veces. Pero básicamente es lo mismo, es un tipo de concentración también este. Solo que lo medimos de otra forma. Y siempre tienen que recordar que el soluto es la sustancia que se disuelve y el disolvente es la sustancia que disuelve el soluto. ¿Ya? Y el resultado es una mezcla homogénea que se conoce como disolución. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasó acá? Espérame un poquito, tuve un problema con el guardaje. ¿Y dónde quedó guardado este? Acá está. Concentración molal. Ahí sí. Ya. Ahí estaba bien. Nos guardó en el. No sé por qué motivo nos guardó en el. En el PowerPoint, pero sí. Ya se lo subí con como había quedado guardado. Un detalle del computador. Pero ahí sí. Entonces ahí está bien, po. Igual era necesario recordar un poco el concepto de concentración que lo estamos trabajando, así que no hay problema en eso. Ahora, ¿cuál es la diferencia de molalidad con molaridad? La diferencia es que esta lo vamos a estar trabajando de esta forma, el número de moles de soluto, de nuevo moles de soluto, pero que están disueltos en 1 kilogramo de disolvente. ¿Alguien notó cuáles son las dos diferencias que hay? Así en esa frase que está escrita, comparado con la que vimos recién, la molaridad. Y antes era mol litro Sí, y ahora sería mol kilogramo. exactamente. Pero hay otra diferencia más. Esa es una, que está bien. Y la otra. Con lo de la disolución, porque ahora es disolvente. Eso, esa es la otra diferencia. Perfecto. Claro, acá considera el disolvente, no la disolución. O sea, le vamos a dar el valor del soluto y el valor del disolvente. La disolución no se cuenta acá, en este caso. Por lo tanto, la concentración molal va a quedar así. Esa es la ecuación, la fórmula. ¿Qué dice? Molalidad, mol kilogramos, como dijiste, y es cantidad de moles de soluto, ¿cierto? Y masa de disolvente en kilogramos. Por lo tanto, y esto recuérdenlo,
La molalidad se expresa en unidades de moles kilogramos o mol kilogramos, así como está acá. ¿Ya? Mol kilogramos. Mol dividido kilogramo. No de otra forma. No kilogramos dividido mol o no gramos dividido mol o no mol dividido gramo, sino mol dividido kilogramo. ¿Estamos claros hasta ahora? ¿Estamos claros hasta ahora, chicos? Sí, profe. Perfecto. Ahí lo está. Sí. Mol. Va, no hay que ver esta diapo. Mol. Acá. Mol kilogramo. ¿Ya? ¿Cuál es la diferencia o la ventaja de usar molalidad en vez de molaridad? La principal diferencia de esto es que la disolución o el volumen, cuando hablamos de un volumen de disolución, puede variar con la temperatura o la presión. Ya que, ¿qué pasa si subimos la temperatura con algo líquido? ¿Qué es lo que va pasando? Si sube la temperatura con ese líquido, ¿qué efecto se genera? Se evapora. Exactamente. Va a empezar a evaporar. Si es que se sube y si es que se baja, se tiende a congelar. Cuando modificamos la presión pasa algo similar, ya que igual va de cierta manera asociado los factores de presión y temperatura. Ya, igual tienden a modificar la temperatura en cual se congela o cual ebulle un líquido. Y acá, como no tiene en cuenta la molaridad, no tiene en cuenta el volumen, se puede medir con una mayor precisión. Y esa es la forma o la razón por cual se ocupa molalidad, ¿ya? Y de forma práctica es exactamente similar a lo que se hacía en el otro caso, solo que cambian algunos datos. Ya, ejemplo, calcular la molalidad de una disolución de ácido sulfúrico siendo la masa del disolvente de 600 gramos y la cantidad de ácido de 60 gramos. ¿Ya? Si se fijan, los dos valores están en gramos. El soluto está en gramos y el disolvente está en gramos. Y de datos le estoy dando el peso molecular o masa molar, que es lo mismo, ¿ya? Masa molar del ácido sulfúrico, que es 98 gramos mol. ¿Ya? ¿Qué es lo que tienen que hacer primero? Transformar esos gramos en kilogramos. ¿Cómo se transforman? De la misma forma que transformamos los ml en litros. ¿Ya? Y eso es dividir en... En 1000. Ya, perfecto, 1000. Por lo tanto, 600 gramos dividido en 1000 nos dan 0,6 kilogramos. Ya, 600 gramos son 0,6 kilogramos. No alcanza a ser un kilo todavía. Eso yo creo que ya lo saben. Ya, ¿alguna duda hasta aquí? Los demás que escriben por ahí. Bien. Ya. No, ni uno, profe. Se divide nomás, nos da el valor de gramos. Ese es el primer paso. Paso 2, transformar los 50 gramos de NaOH de H2SO4. Ahí, como la saqué de la misma plantilla anterior, se me olvidó cambiarla, pero acá está bien, en la parte de fórmula. 60 gramos, ¿ya? Son 60. En vez de 50, es lo que está acá. Utilizando la masa molar del compuesto. ¿Ya? Entonces, consideren lo que está acá arriba. Son 60 gramos, son los que tenemos acá. Esos sí quedan en gramos, ¿eh? Ojo, porque esos son de soluto. La cantidad de ácido, estamos hablando de soluto. Cuando hablamos de disolvente, es el que hay que transformar. Ya, 60 gramos dividido en 98 nos da 0,61 mol. En la división, igual que en el otro caso. Y se dividen los dos. Se dividen los moles calculados, los que salieron acá, se dividen en los kilogramos que calculamos acá.
kilogramos. Ahí dice litros, pero igual, lo mismo. Son kilogramos. Y nos da 1,02 mol kilogramos. Y finalmente, si esto lo interpretamos, nos quedaría, igual que la otra forma, la concentración molar de la disolución elaborada a partir de 60 gramos de ácido sulfúrico es de 1,02 mol litro. También se puede decir 1,02 molal. Y esto quiere decir que cada 1,02 moles de la sustancia están disueltos en 1 kilo de disolvente. ¿Ya? Igual me faltó cambiar. Probablemente, creo que ahora me acuerdo que se me anduvo apagando el computador y no lo pude guardar. Y me quedó guardado el PDF antes de que, porque lo había hecho un poquito antes, y no alcancé a agregar los detalles y después se me borró todo. Menos mal que quedó guardado, sí. Ya, pero ¿entienden la diferencia? Sí, se entiende. Sí, se entiende. Igual en todo caso, en este caso hice otra guía que igual está ya en la plataforma. Tengan ojo con esos detalles que me condoría yo mismo. Pero acá hay un ejemplo distinto, ¿ya? ¿Qué es lo que tenemos que hacer en este caso A? Son los mismos, son la misma cantidad de ejercicios. La diferencia acá es que solamente calculamos molalidad directo, no tenemos que pasar del resultado de molalidad volver a calcular el gramo. Son todos con la misma fórmula. Ya, ¿cuál es el primer paso que hay que hacer? Para que me vayan diciendo. Yo lo voy anotando acá. El primer paso. ¿Cuál es el primer paso que hay que hacer? Pasarlo a kilogramos, pero en este caso está ¿en qué unidad? Pero ya está en el kilogramo. Entonces no hay que pasar nada. Se ocupa ese valor luego. Ah, mejor no hagamos el 1, porque es dividirnos, porque está en mol igual. ¿Ya? Hagamos el 2 que va a ser un poquito más difícil. Pero ya, en este caso está en mol y está en kilogramos. Lo único que tienen que hacer es dividir el 3,5 en 1,6 y le va a dar el resultado. Nada más. Dividir esos dos y el resultado está listo. 3,5 dividido en 1,6, resultado en mol kilogramo. Ya, este sí es un poquito más complejo ya porque está en litros y hay que pasarlo a kilos. Ya, ¿cómo se hace eso? Ese paso no está mencionado, pero es simple. Ya, para pasar de kilos, de litros a kilos, se divide por la densidad. Hay que saber la densidad del disolvente. Pero como estamos trabajando con agua, y en la mayoría de los casos es agua, cuando dice disolución acuosa, quiere decir que está diluido en agua. Y en algunos casos va a decir agua, ¿ya? Como acá, litros de agua, o disolución acuosa. Lo que, si dice disolución acuosa o dice disuelto en agua, 1 litro es igual a 1 kilo, ¿ya? Ojo, y lo pueden comprobar quizás en algún momento, si tienen una botella de bebida de jugo y dice tantos litros o tantos ml, si uno lo pesa en una de estas balanzas de negocio, les va a salir un valor similar al en peso kilo, o sea, en litros peso, así como si tiene 1600 mililitros, va a ser 1600 gramos o 1,6 kg. Quizás pueda variar un poquito porque de repente no considera el peso mismo del plástico de la botella. Si son botellas de vidrio va a pesar un poco más, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, 1 litro, ¿cuántos kilos son? 1 litro de agua, ¿cuántos kilos son? 1. Claro. ¿1 qué? 1 kilo. 1 kilo. 1 kilogramo, ¿cierto? Entonces, siempre recuerden eso, lo voy a anotar acá. 1 litro de agua es igual a 1
kilogramo de agua. Esa es la primera característica que les digo y que no se les vaya a olvidar, porque es base para poder entender este tipo de ejercicio después. Más que nada es para que lo recuerden. Entonces, necesitamos calcular la molalidad. Tenemos 20 gramos de un soluto. No nos dice el soluto, pero sí nos da la masa molar del soluto. Por lo tanto, usamos la vieja confiable, que es la ecuación n igual m minúscula m mayúscula. ¿Cuánto vale m minúscula? Masa en gramos de soluto. Del soluto que no sabemos qué es, pero sabemos que 20. sabemos el valor, ¿cierto? 20 gramos. Y la masa molar de este soluto, ¿cuánto es? Y 249,7. Gramos mol. ¿Ya? ¿Cuánto es el resultado entonces? La división. $20 dividido en 249.7. ¿Cuánto da? A mí me dio 0,08. Eso, perfecto. Recuerden, dos números después del punto después de la coma. Todo lo otro se corta. O se aproxima si el número que sigue es mayor a 5. En este caso creo que es 0, así que quédate ahí. 0,08. Sí, es 0. ¿Qué cosa? Mol. Mol. Ya. Y para terminar este ejercicio, ¿qué nos faltaría? ¿Qué paso final nos falta? Dividí mol con kilogramos. Perfecto. La ecuación de molalidad, ¿cierto? Que es, voy a dejar así, molalidad es igual a masa de moles de soluto, ¿cierto? En mol, dividido en masa de disolvente, que es kilogramo. Por lo tanto, el resultado da, como dices, la división de los dos valores que tenemos, que en este caso sería 0,08 en 1 kilogramo. Por lo tanto, el resultado da Lo mismo que igual, ¿o no? A mí exactamente, me dio 0,08. 0,08. exactamente, solo que queda con las unidades distintas, con estas unidades. Va, la voy a hacer acá de nuevo. Quedan esas unidades porque estamos dividiendo en 1, eso quiere decir que va a quedar igual, pero le entrega esa unidad de kilogramo, por lo que quiere decir que hay 0,08 mol por cada kilogramo de disolvente. Entonces ahí en palabras, ustedes lo dicen, la misma forma que mencionamos delante. A ver, la molalidad de la disolución, no sé, no, como no tiene nombre, disolución es de 0,08 mol kilogramos. Ahí es simple porque no tenemos el nombre del soluto, no tenemos nada, pues tenemos solamente eso, tenemos los datos, ¿no? Ya. ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Se entiende cómo pasar? Sí. ¿Alguna complicación? ¿Está más fácil? ¿Está más difícil Sí. que el otro? ¿Se entienden los pasitos? ¿Los dos pasitos? ¿O tres pasitos en algunos casos? ¿Sí se entiende?
Es como lo mismo, no es tan complicado tampoco. No es tan complicado, es similar a lo que estamos viendo anteriormente. Quizás esas diferencias nomás de mol, kilogramos y mol litros, como lo único. Ahora, en los otros casos dice, no sé, por 200 gramos de agua. Ese tienen que pasarlo a kilogramos. Acá dice 2.5 litros de agua. O sea, son 2.5 kilos de agua. Y este igual, pues 2.5 kilos de agua. Así que tampoco está tan complicado. Bueno, y el primero igual está en kilos, así que no hay que hacer muchas transformaciones. Quizá en esta de acá, esos 200 gramos los tienen que pasar a kilogramos. Ya, y acá no está la molalidad, o sea, perdón, la masa molar de ese último, de este tampoco. Ya, pero este está repetido acá. Son 90, este es el mismo. A ver. Ya, acá lo voy a modificar un poco para que sea distinto al otro. Para complicarle un poco la existencia. Mentira. Para que hagan uno distinto, para que no sea el mismo. Se los voy a resubir, le arreglé esos detalles y les voy a agregar el valor de la masa molar de cada uno de estos para que no lo tengan que calcular. ¿Ya? ¿Qué les parece? Sí, no hay problema. Le agrego el valor de la masa molar. Le voy a agregar eso y se los voy a enviar. Ya, y en el fondo esa es la clase de hoy día, chiquillos. Tienen que empezar a hacer esos ejercicios. Y ahora, antes de que terminemos esta clase, vamos a hacer un test de salida. Por lo tanto, van a tener que responder unas preguntas que son fáciles respecto a la clase misma y respecto a un poquito de la materia que vimos. ¿Ya? Con alternativas son 4 preguntas, 2 abiertas que es de la clase misma y las otras 2 son alternativas. No creo que demoren mucho rato. Le voy a pasar el link acá en el chat y ustedes lo van respondiendo. Acá está. Ya, lo responden. el mismo que lo estoy pegando varias veces. Lo responden y cuando estén listos me dicen, me escriben acá en el chat, listo. O dedito para arriba, no sé. Me aparece que necesito permiso para... Dice, solamente los usuarios de la organización del propietario pueden ver el formulario. Sí, a mí me dice lo mismo. Denme un segundito. Dejen activarlo bien. Ya sé por qué. Ahora sí. Ahora sí que sí. Ahí está. Ya, Ya, pues, profe. díganme si funciona. De nuevo, ahí lo puse de nuevo. Creo que está distinto. ¿Funciona ahora? Me sale lo mismo a mí. ¿En serio? Sí, amigo. Profe, sale lo Dice, mismo. que necesito permiso. Ya, acá está, ahí está, ya lo encontré, ahora sí. Ya, ahora sí no necesitan, ahora sí está bien. Ahora sí está bien, ahora van a poder. Era un detalle que estaba activado que no debería haber estado. Pero ahora sí. Sí, ahora sí. Sí. Ahora sí. Detalles que van pasando, ahora sí funciona. Ahí está, varias veces. Responden y me colocan el dedito para arriba, me van a quedar registrados los datos, así que ahí voy a saber si responden y que responden, pero lo importante es que igual informen acá en el chat, responden y quedan libres, que termina la clase, responden y pueden salir.
Mientras yo voy a terminar de arreglar esa guía con la masa molar y la voy a subir. Así que con eso estaríamos listos para terminar.